Muy buen día en México. Mi nombre es Socorro Flores y soy la representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra. Y me da enorme gusto el poder participar en la edición número 27 del Taller de Derecho Internacional. Y quiero empezar por agradecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al consultor jurídico de la Secretaría, Alejandro Celorio, por haberme invitado a participar. Es para mí realmente un honor, aún a distancia, el poder estar en este taller. Tengo grandes y gratos recuerdos de mi paso por la consultoría jurídica, cuando el taller estaba en sus primeras ediciones, y desde entonces, y lo sigo creyendo hoy, es una excelente iniciativa que nos permite acercar el fascinante mundo del derecho internacional a los estudiantes, profesores, litigantes y en general a todo interesado en el tema. Me han pedido que el día de hoy hablemos de la Corte Penal Internacional, una institución de gran relevancia dentro de los esfuerzos de la comunidad internacional para asegurar la rendición de cuentas y erradicar la impunidad por la comisión de los crímenes más graves de trascendencia global. Voy a referirme un poco al contexto que permitió que la Corte Penal Internacional se materializara. Voy a hablar de los orígenes, la dinámica de su funcionamiento, los resultados y los retos que enfrenta hoy en día. Y voy a hacer de manera muy específica, voy a contestar algunas preguntas que me fueron enviadas por los organizadores. Empiezo señalando que estoy convencida de que la Corte es una institución fundamental, que está en el interés de todos que cumpla sus propósitos y que nos corresponde a cada uno de nosotros, dentro de nuestras respectivas funciones, el colaborar en aras de este objetivo. Y empiezo diciendo, ¿por qué una corte? ¿Por qué necesitábamos una Corte Penal Internacional? Y sin duda, y todo el mundo coincide en ello, que la impartición de justicia es fundamental dentro de cualquier sociedad. Escuchamos constantemente que no hay paz sin justicia y no hay nada más cierto que ello. Cuando las sociedades no ven que los perpetradores responden ante la justicia, las heridas quedan allí e impiden que exista una verdadera reconciliación. Quizás por ello, desde siempre en la historia de la humanidad se ha buscado crear instancias que permitan sancionar a quienes incurran en delitos graves, pero mucho por los contextos en que esas iniciativas se desarrollaron a nivel internacional e incluso a nivel interno en algunos países, los esfuerzos fracasaron y es hasta fines del siglo XX que empiezan a materializarse y podemos ver resultados muy concretos. No me voy a ir mucho a la historia para efectos de nuestra discusión, pero sí voy a mencionar cuáles han sido los intentos más destacables del siglo XX. Y el primero de ellos queda plasmado en el Tratado de Versalles de 1919, que contemplaba la creación de un Tribunal Penal Internacional para enjuiciar al emperador Guillermo II de Alemania por lo que se contenía en el tratado, y entre comillas, la ofensa suprema contra la moralidad internacional y la santidad de los tratados. Los jueces serían nombrados por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia y Japón. Sin embargo, Países Bajos se negó a extraditar al emperador, a quien le había concedido asilo político en su territorio, argumentando que no se trataba de un delito previsto en la legislación holandesa y obviamente sin la transferencia del inculpado no podía haber un enjuiciamiento y esta iniciativa quedó ahí. El segundo esfuerzo tiene mejores resultados y se materializa después de la Segunda Guerra Mundial en 1945 con la creación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg en 1945 y del Tribunal Internacional para el Lejano Oriente en 1946. Estos dos tribunales fueron creados post facto para enjuiciar únicamente a una de las partes en el conflicto armado, bajo normas que fueron establecidas por las potencias ganadoras y que fueron aplicadas de manera retroactiva. El Tribunal de Nuremberg, creado por el Acuerdo de Londres entre Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, enjuició a 22 líderes nazis por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la paz. Por su parte, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente fue creado por orden ejecutiva del general estadounidense Douglas MacArthur
enjuició a 28 altos mandos japoneses por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la paz. Estos dos tribunales fueron objetos de muchas críticas. Incluso si leemos los estatutos de los tribunales, vamos a encontrar algunas diferencias entre las definiciones de crímenes de lesa humanidad. No son idénticas, lo que refleja precisamente la naturaleza ad hoc de estas instancias. Y precisamente para callar esas críticas, una de las primeras acciones que se realizan al crearse la nueva Organización de las Naciones Unidas en 1945 es avanzar hacia la adopción de una resolución, la resolución 95.1, para afirmar los principios de derecho internacional contenidos en los estatutos de los tribunales de Nuremberg y Tokio y mandatar su codificación, lo que sucedería algunos años después. Cierto que la creación de estos tribunales fue un parteaguas en el desarrollo de la responsabilidad penal internacional de las personas, pero el hecho de que no se hubiera avanzado más en el tema en las siguientes décadas, a pesar de existir mandatos ya definidos por la Asamblea General de la ONU, deja ver que han existido y siguen existiendo en algunos países reticencias a que sus nacionales puedan ser juzgados en la esfera internacional. Y esto lo voy a comentar más adelante porque tiene también que ver con muchos de los desafíos que enfrenta la Corte Penal Internacional en la actualidad. Pero también es cierto que estos tribunales, con todas las críticas que puedan generar, abrieron un camino nuevo, que es el señalar de manera clara que hay conductas que son inaceptables y que se debe proceder al enjuiciamiento de aquellos que incurran en ellas. También es cierto que, como resultado de estas atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, hubo un impulso al desarrollo de tratados internacionales en esta esfera. Y de esta forma, en 1948 se adoptó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Se adoptaron también los convenios de Ginebra de 1949 para regular la conducción de las hostilidades. Estos instrumentos también serían adicionados en 1977 con la adopción de los protocolos adicionales que ya avanzan incluso a regular conductas en el contexto de conflictos armados de carácter no internacional. También en 1940 se había mandatado a la Organización de las Naciones Unidas a evaluar la creación de una Corte Penal Internacional y por ello también se refleja en la Convención sobre Genocidio de 1948, en que uno de sus artículos ya establece que los responsables, las personas acusadas de haber incurrido en el delito de genocidio, podrían ser enjuiciadas en el país en cuyo territorio se cometieron los hechos, o bien por un tribunal penal internacional, lo que ya es reflejo de toda esta tendencia que se había generado en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que sí es un hecho, sin embargo, es que a pesar de estas discusiones que fueron constantes en la agenda de las Naciones Unidas, no hubo avances en las décadas subsiguientes. Y es hasta los 90 que vemos nuevamente un impulso importante con la creación de dos nuevos tribunales penales internacionales ad hoc, que fueron creados por el Consejo de Seguridad, actuando en el marco del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. Estos son el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, creado por la resolución 827 del Consejo de Seguridad de mayo de 1993 en relación con los crímenes ocurridos durante el conflicto en los Balcanes, y también el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que fue creado mediante la resolución 955 del Consejo de Seguridad en 1994 en relación con crímenes ocurridos en Ruanda y sus estados vecinos durante el año precisamente de 1994. Y esta creación de estos tribunales lo que vino a hacer es a revivir las discusiones sobre la necesidad de contar con una institución permanente que pudiera establecerse de manera concreta, que diera certeza jurídica y que pudiera enjuiciar a todas las personas que pudieran cometer crímenes graves fuera de negociaciones políticas y fuera de decisiones ad hoc tomadas por órganos políticos como lo es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De esta forma se aceleraron las negociaciones y de manera muy inusual para los estándares internacionales, en un periodo muy corto de tiempo se creó un comité ad hoc para revisar
el estado en que se encontraban los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional, que es el órgano al que se le encargó analizar y proponer la creación de un tribunal penal internacional. Se creó este comité y se transformó en un comité preparatorio posteriormente, y esto llevó a la Conferencia de Roma en 1998. Esto significa que en un lapso de aproximadamente 4 años se negoció y se adoptó el Estatuto de Roma, lo que da cuenta de la importancia que estaba otorgando la comunidad internacional a la creación de un Tribunal Penal Internacional. Finalmente, con la adopción del Estatuto se inicia ya un nuevo periodo. El Estatuto se adopta en 98, pero entra en vigor hasta julio de 2002 con el depósito del 60º instrumento de ratificación, y a partir de 2002 inicia todo el proceso para poner en marcha la institución que hoy está establecida en La Haya y que lleva a cabo enjuiciamientos concretos en contra de personas que hayan incurrido en los delitos que están previstos en su estatuto. Y déjenme hablar un poco de los delitos que fueron establecidos en el estatuto, porque básicamente ahí son 4. 3 de ellos fueron establecidos en el estatuto en 1998. El cuarto, que es el delito de agresión, quedó sujeto a negociaciones ulteriores en el marco de la Asamblea de Estados Partes para poder definir no solamente el delito, sino también sus elementos constitutivos, y esto se materializaría algunos años después. Pero los delitos sobre los que tiene competencia la Corte Penal Internacional, y esto es muy relevante porque básicamente se queda muy claro que la Corte solamente se crea para enjuiciar los delitos más graves de carácter internacional, y estos son el genocidio, totalmente tomado de la Convención de 1948, que ya era considerado como un crimen de derecho consuetudinario, no solamente porque la Convención ya tenía prácticamente había alcanzado un estatuto de universalidad, y la mayoría de los estados ya tiene la tipificación. México también tiene la tipificación del delito de genocidio, y la definición de genocidio contenida en el estatuto es exactamente la misma que está en la Convención de 1948, y que define al genocidio como los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Aquí lo importante del delito de genocidio es la intencionalidad, la intención de destruir total o parcialmente a un grupo, sea a través de la matanza, de lesiones graves a su integridad física o mental, de sometimiento del grupo a condiciones de existencia que puedan acarrear su destrucción, en fin. Y esa es la importancia y la dificultad del delito de genocidio, está precisamente en probar la intencionalidad. El otro crimen son los crímenes de lesa humanidad, y se define como crímenes de lesa humanidad cualquiera de los actos, de una serie de actos que están listados en el estatuto, que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de este ataque. Este umbral es muy importante porque es precisamente lo que define la existencia de un crimen de lesa humanidad. Y dentro de la lista de actos están el asesinato, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de poblaciones, la encarcelación o privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura, la desaparición forzada, en fin, es una lista amplia de conductas, pero lo importante para que se pueda materializar el tipo de crimen de lesa humanidad es que estas conductas se realicen como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento del ataque. Esto es muy relevante porque es lo que lo distingue de otras de conductas que podrían ser cometidas de manera aislada o incluso de manera más amplia, como tortura, como desaparición, pero que no reúnen los requisitos de gravedad establecidos en el estatuto. El tercer delito son los crímenes de guerra.
Los crímenes de guerra también con un umbral de gravedad, especialmente cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de estos crímenes. Y el estatuto define claramente cuáles son los crímenes de guerra y los distingue entre categorías dependiendo la fuente de la que derivan esas tipificaciones. En primer lugar están los crímenes de guerra que están definidos en el marco de los convenios de Ginebra, en el artículo 3 común de los convenios de Ginebra de 1949. Pero también en otras secciones del mismo artículo 8 incluye como crímenes de guerra conductas que están tipificadas en otros instrumentos como los protocolos adicionales de 1977, en el caso de conflictos armados de carácter internacional y también incluye conductas cometidas en el curso de conflictos armados de carácter no internacional. Y esto es un avance muy importante en el derecho internacional porque si bien existe el protocolo 2 a los convenios de Ginebra, por cierto, del que México no es Estado parte, ya está tipificando el tribunal que esas conductas que se cometan en el curso de conflictos internos son también crímenes graves que pueden ser sancionados a nivel internacional. Entonces, esto es una parte muy relevante de las definiciones del Estatuto de Roma. Ahora, el crimen de agresión es resultado de una discusión sumamente difícil en el marco de las negociaciones para crear el Estatuto de Roma. ¿Por qué? Porque el crimen de agresión es un crimen que por su naturaleza es cometido o es ordenado por las más altas instancias al interior de los estados, pero para que exista el crimen de agresión hay una vinculación con el papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el órgano de la comunidad internacional que determina cuando se lleva a cabo, cuando se materializa un acto de agresión. Y para muchos países era muy difícil permitir una politización de la justicia al darle al Consejo de Seguridad la facultad de calificar la existencia de un acto de agresión antes de que la Corte Penal Internacional pudiera conocer del mismo. Y por lo tanto había enormes reticencias a la posibilidad de darle esas facultades. Pero por otro lado, había un grupo amplio de países que consideraban que siendo la agresión la madre de todos los crímenes, de la que derivan precisamente de la agresión, derivan la comisión de otros actos como genocidio, como crímenes de lesa humanidad, como crímenes de guerra, era sumamente difícil dejarlo fuera de la jurisdicción de la Corte. Y entonces se llegó a un acuerdo en el sentido de que se daría a la Corte jurisdicción sobre el delito de agresión, pero sujeto a que se acordaran posteriormente las condiciones de ese ejercicio y se pudiera aclarar de manera muy concreta el papel del Consejo de Seguridad, especialmente para evitar que el ejercicio del derecho de veto impidiera que perpetradores de actos de agresión quedaran fuera de la acción de la justicia. Hubo unas negociaciones posteriores que concluyeron en 2010 con la adopción del protocolo de Kampala, en donde finalmente ya se logran definir tanto el crimen de agresión como las condiciones para que la Corte pueda ejercer su jurisdicción. Y ahora quiero referirme de manera muy rápida a lo que es, de qué manera la Corte puede conocer de los casos, porque ya hablamos de los delitos, que son delitos que tienen un umbral de gravedad grande, pero también ahora quisiera referirme a cómo se puede llevar a cabo un procedimiento ante la Corte. Y básicamente para el ejercicio de la competencia, la Corte pide dos cosas. Primero, que las decisiones puedan ser remitidas por un Estado parte. Esto es algo tradicional dentro del esquema de tratados. Quienes pueden llevar una situación a la atención de la Corte siempre son los Estados partes, a través de una comunicación dirigida a la Fiscalía, pero evidentemente esto es insuficiente para activar la jurisdicción de la Corte, porque todo mundo sabe que los Estados hacen una serie de evaluaciones antes de definir si llevan o no una situación ante un tribunal internacional, y por lo tanto el dejar como único mecanismo de activación la denuncia
renuncia de los estados, pues podría conducir a que muchas conductas no fueran necesariamente revisadas por esta nueva institución. Así es que también esa es una de las condiciones, pero se acordaron otras. Dentro de esas otras condiciones, la segunda está una remisión a la Corte de una situación por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, actuando en el marco del capítulo 7 de la Carta. Esto también fue objeto de muchas discusiones, pero finalmente se consideró que, habiendo el Consejo de Seguridad creado 2 tribunales ad hoc, si no se le daba esta facultad, se corría el riesgo de que se pudieran crear nuevos tribunales ad hoc, lo que iba a afectar el funcionamiento de la Corte Penal y podría generar que hubiera varios tribunales al mismo tiempo conociendo de distintos hechos, lo que no iba a ayudar a la codificación de las normas, pero también a la generación de una jurisprudencia que pudiera ser uniforme. Así es que se acordó darle al Consejo de Seguridad la facultad de remitir situaciones a la Corte cuando actuara en el marco del capítulo 7 de la Carta. Y el último mecanismo para activar la jurisdicción de la Corte, y esto es muy importante, es la posibilidad de que el fiscal pueda, o la fiscal, pueda iniciar juicios por su cuenta, ¿sí?, de motu propio, a través de las comunicaciones que pudiera recibir de cualquier persona que llevara a su atención la existencia de situaciones en las que se hayan cometido este tipo de delitos. Y esto es muy importante porque cuando la Fiscalía tiene la capacidad de presentar una solicitud de enjuiciamiento, esto abre muchas posibilidades de que muchos delitos puedan ser llevados a la consideración de este tribunal, y además le da un papel importante de reconocimiento a las víctimas, a las comunidades que han sido afectadas y que puedan tener una instancia en la que puedan exigir justicia. Así es que se dio esta facultad a la Fiscalía, pero evidentemente no se le dio esa facultad de manera amplia, sino que para poder ejercerla tendría que solicitar la autorización de una sala de la Corte que se denomina Sala de Cuestiones Preliminares. Entonces, estas son las 3 condiciones bajo las cuales se puede activar la jurisdicción de la Corte, y que se han presentado, de hecho, las tres, porque ha habido varias situaciones que han sido llevadas a la atención de la Corte bajo cada uno de estos aspectos. La primera, en el caso de estados, por ejemplo, si la situación en la República Democrática del Congo fue presentada por el gobierno de la República Democrática del Congo, la situación en Uganda también fue presentada por el gobierno de Uganda. El Consejo de Seguridad ha remitido 2 situaciones a la Corte, en el caso de Sudán del Sur y también en el caso de Libia, y también la Fiscalía de la Corte ha ejercido esta facultad en varias situaciones, como en el caso de Kenia, como en el caso de Côte d'Ivoire, en el caso de Georgia. Entonces sí ha sido efectiva este mecanismo de activación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Ahora, ¿qué se requiere ¿Qué se requiere después de todo este entramado? ¿Cómo se llevan a cabo los enjuiciamientos? Y básicamente es un sistema que contempla, una vez que se presenta una comunicación a la Corte y una vez que la Fiscalía, después de evaluarla, considera que hay elementos, entonces ya puede pasar a la parte a la sala de cuestiones preliminares, que va a decidir todos los aspectos de procedimiento relacionados con la confirmación de cargos, ¿no?, con respeto de las garantías del acusado. Después, una vez que se confirman los cargos, pasa a la sala de juicio propiamente dicha, en donde se desahoga todo el procedimiento, se desahogan las pruebas, se define sobre la culpabilidad de los acusados, y los acusados tienen derecho a la apelación, y hay una sala de apelaciones que se encarga de conocer todas las apelaciones, sea que se lleven de manera que deriven de aspectos procesales, o bien que se refieran ya a la sentencia definitiva. ¿Qué ha hecho la Corte a lo largo de estos 18 años, desde la entrada en vigor del estatuto? Pues básicamente ha conocido de 28 casos,
¿no? Tiene actualmente 13 situaciones bajo su consideración, y esto es importante hablar de situaciones porque cuando se presenta un caso ante la Corte, no es la posibilidad de que un Estado o una persona o la propia Fiscalía que pueda decir voy a investigar a esta persona, sino que investigan situaciones y en función de esas investigaciones determinan quiénes son los presuntos responsables. En este caso se han remitido 13 situaciones a la Corte y esas 13 situaciones, las que se han conocido desde entonces, han derivado en 28 casos. 28 casos de los cuales a la fecha solamente 4 han sido ya pasado por todo el procedimiento penal, 5 han sido cerrados, pero un aspecto importante es que no todos estos casos han todavía iniciado los juicios propiamente dichos, porque muchos de los acusados no han logrado ser detenidos, han evadido hasta ahorita la posibilidad de ser detenidos por la Corte Penal Internacional, y eso ha impedido el inicio de los juicios, porque uno de los principios básicos en los que se centra la Corte es que no hay juicios en ausencia. Pero esto está vinculado también a otro principio fundamental, que es la imprescriptibilidad de los delitos de la competencia de la Corte. Esto significa que cuando una persona haya evadido la justicia, no importa si 10 años después, 15 años después logren detenerla, no hay prescripción por la comisión de los delitos previstos en el estatuto, y esto es algo muy relevante porque permite a la Corte ejercer esta función de sanción penal sin importar el paso del tiempo, sin importar el carácter jerárquico de la persona, sin importar ninguna de sus condiciones personales. Basta con que haya incurrido en estos delitos para que pueda ser objeto de sanción internacional. Pero veo que me he extendido muchísimo, me estoy ya casi llegando estoy llegando ya casi al final del tiempo que me dieron los organizadores, así es que voy a responder algunas preguntas y lamento mucho ir brincando tanto y dejarlos sin detallar algunos de los aspectos importantes que tienen que ver con el trabajo de la Corte, pero sí me parece importante el responder algunas de las preguntas que me hicieron, y lo voy a hacer de manera muy breve. La primera pregunta tiene que ver con ¿cómo se imaginaban los negociadores hace 22 años a la Corte? Y aquí voy a decir que quizás de una manera muy romántica, al haber creado este Tribunal Internacional en una época en donde la responsabilidad penal estaba muy alto en la agenda internacional. La mayor parte de los negociadores consideraban que una Corte exitosa era una Corte sin casos. ¿Por qué? Porque bastaba la simple existencia de una institución internacional que dijera: yo soy la que voy a enjuiciar, pero, y aquí hay un principio muy importante que es en el que descansa la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que es la complementariedad. ¿Qué significa la complementariedad? Que la Corte es una instancia de último recurso. Solamente va a enjuiciar cuando los estados, que son los que tienen la jurisdicción primaria y la principal responsabilidad, no enjuician a las personas que están bajo su jurisdicción, sea porque no quieren, porque los quieren encubrir, o bien porque no pueden, porque no tienen la capacidad para poder llevar a cabo un juicio con garantías. Y en esos casos, la Corte Penal Internacional actúa. Y existía la visión de que existiendo esta Corte Penal Internacional, existiendo esta espada de Damocles, los estados iban a ser mucho más responsables e iban a asegurar que las personas bajo su jurisdicción que cometieran estos delitos fueran efectivamente enjuiciadas. Bueno, pues esto no ha sido el caso, y como les he mencionado, hay ahorita 13 situaciones, 28 casos, pero hay muchas más situaciones que están en evaluación de la Fiscalía. Como les comenté, la Fiscalía evalúa cualquier situación sobre la base de información que le presenten, y es en función de esa información que decide si va adelante con un caso. Pues hay 10 ahorita situaciones que están en análisis preliminar, pero muchas otras que han sido llevadas a conocimiento de la Corte y que esa parte del procedimiento no se conoce porque es confidencial. Y en el caso por ejemplo, hay situaciones que afectan a la región de América Latina y el Caribe, como por ejemplo Colombia,
Venezuela y Bolivia, que son de las situaciones que está analizando la Corte de manera preliminar. Entonces, digamos que imaginábamos un futuro distinto, un futuro que no tuviera tantos retos como los que vemos el día de hoy, pero sin duda la Corte va avanzando y enviando este mensaje claro de que no puede haber impunidad por la comisión de delitos de esta gravedad. Otra pregunta es, ¿qué tanto ha ayudado la jurisprudencia y el trabajo de la Corte al desarrollo del derecho penal en el ámbito nacional? Y yo diría que mucho. Yo diría que mucho porque precisamente bajo esta conciencia que generó la creación de la Corte y la creación de varios tribunales en los años 90, generó esta conciencia de que no puede haber impunidad por conductas extremadamente graves. Y muchos países, prácticamente todos los países, han venido legislando para asegurar que estén en posibilidad de enjuiciar a esas personas, y ha aumentado también, ha habido numerosos casos de países que están enjuiciando delitos graves aunque no hayan sido cometidos dentro de sus fronteras. Entonces sí ha habido un impacto y este impacto seguirá siendo mayor en la medida en que la Corte pueda ir avanzando hacia el cumplimiento de sus objetivos. La siguiente pregunta es, ¿la Corte no ha estado exenta de críticas? ¿Y cuáles son los principales retos que enfrenta hoy en día? Por supuesto, la Corte ha sido objeto de muchas críticas y yo creo que muchas de ellas son justificadas. Es una institución nueva. Fue algo completamente desconocido tanto en la etapa que se creó como en la etapa de su propio funcionamiento. No existía ningún tribunal de esa naturaleza hasta la creación de la Corte. Ni siquiera los tribunales ad hoc creados por el Consejo de Seguridad tenían ese nivel de complejidad. Como todos los retos que se va enfrentando la Corte. Es una burocracia grande, tiene 3 órganos principales, cada uno de ellos muy celoso de su independencia, a veces no interactúan de la manera en la que debieran interactuar, los procesos son largos, son complejos, las víctimas pueden ser miles de víctimas y tener una interacción con las víctimas es difícil. La Corte está en La Haya, muchas de las situaciones ocurren a miles de kilómetros, por lo tanto la Corte en sus primeras etapas sobre todo fue ensayo y revisión de los procedimientos, y finalmente creo que hoy ha encontrado una dinámica, pero a veces los procedimientos han sido muy largos, las víctimas se han sentido decepcionadas, las reparaciones son aún más complejas. Entonces, sí hay una serie de retos prácticos derivados de la naturaleza de la Corte, pero también una serie de retos políticos, porque los estados no están cumpliendo, en algunos casos, con las obligaciones que asumieron al ratificar el estatuto. Entonces, sí ha sido muy complicado para la Corte el llevar a cabo su mandato teniendo el apoyo de los estados y el apoyo firme de los estados, y esto lo digo porque incluso estados partes de la Corte se han negado a cooperar con ella, y cuando no hay cooperación internacional, cuando los estados no cooperan con la Corte, es imposible que ella pueda cumplir su mandato. ¿Por qué? Porque la Corte no tiene una policía, porque la Corte no puede entrar a ningún estado, porque la Corte no puede detener a ninguna persona, porque la Corte no puede desahogar ninguna diligencia probatoria si no es con el apoyo de una jurisdicción nacional, y si esta no existe, es muy difícil que los casos puedan avanzar. Aparte de esto, hay un tema de que algunos países no aceptan que sus nacionales puedan ser juzgados por una instancia internacional, independientemente de que sean o no sean partes del estatuto, y ello les lleva a tomar una serie de acciones que afectan la capacidad de operar de la Corte, y que puedo decir del caso de Estados Unidos, que molesto porque la Corte está llevando a cabo investigaciones en Afganistán que podrían implicar crímenes cometidos por tropas desplegadas en ese país. Se ha negado a cooperar con la Corte, pero no solo eso, ha establecido una serie de sanciones contra funcionarios de la Corte con la idea de afectar la posibilidad de que lleven a cabo sus funciones. Y esto sin duda es lamentable, y es muy lamentable pues viniendo de un país que ha sido clave en la creación de instancias internacionales precisamente para enjuiciar delitos graves.
La otra pregunta es cuál debe ser la relación entre la Corte y las Naciones Unidas, en particular el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Y esta es una pregunta muy relevante porque para poder la Corte llevar a cabo sus labores de investigación y de sanción necesita la cooperación sí de los estados, pero también de la Organización de las Naciones Unidas. No hay que olvidar que muchas de las situaciones de las que está considerando la Corte se han realizado en países en donde hay una presencia de Naciones Unidas, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Burundi, por mencionar algunas de ellas, y sin una relación de colaboración con estas instancias, muchas veces la Corte no podría tener la capacidad de operar. Hay muchos temas de seguridad involucrados, muchas veces son las operaciones, los miembros de operaciones de mantenimiento de la paz los que podrían colaborar con la Corte, y por lo tanto se requiere de una relación estrecha, cercana, pero al mismo tiempo respetuosa de la independencia de las dos partes, porque la Corte tiene una obligación y un mandato de independencia, de manera que se aseguren juicios justos y investigaciones exhaustivas con participación de las víctimas, y es una institución judicial, mientras que la Organización de las Naciones Unidas pues es una organización intergubernamental que tiene en cuenta también los mandatos que le otorgan los Estados miembros, y no todos los miembros de Naciones Unidas son Estados partes de la Corte Penal Internacional. A la fecha son 123 los Estados partes del Estatuto y son 194 los Estados miembros de las Naciones Unidas, y tenemos importantes miembros del Consejo de Seguridad, miembros permanentes como Estados Unidos, China y Rusia, que no son parte del Estatuto, que no simpatizan con algunas disposiciones del Estatuto y que pues, definitivamente no están en la mejor disposición de colaborar, y todas estas sensibilidades tienen que tomarse en cuenta. Pero esta relación es fundamental para que la Corte pueda funcionar, y han venido dialogando a través de la adopción de memorándums de entendimiento que les han permitido colaborar cuando así ha sido necesario. Entonces, y finalmente, ¿cómo se debe abordar la cooperación entre la Corte y los estados que no son parte del Estatuto? Yo creo que ahí que es un tema fundamental también, porque como mencionaba, la cooperación es básica y no necesaria, y muchas veces hay personas o que se trasladan a estados que no son parte del Estatuto para evadir su responsabilidad, o personas que pueden prestar testimonio, o personas que pueden colaborar con los procedimientos ante la Corte, y se necesita la colaboración de los estados no parte en distintos grados. El Estatuto de la Corte prevé una serie de disposiciones para regular esta colaboración, que sin duda es voluntaria, se hace a través de convenios específicos y se hace con respeto de las normas de derecho internacional, pero como mencioné hace algunos momentos, no siempre los estados que no son parte del Estatuto están dispuestos a colaborar, sobre todo cuando los acusados son sus nacionales, que cometieron un delito en algún país y después se trasladaron a otro lado con la idea de o bien de evadir o simplemente porque concluyeron sus funciones y posteriormente fueron enjuiciados. Entonces, son muchos retos los que enfrenta la Corte Penal Internacional. Creo que la Corte está muy consciente de que todavía debe de reforzar no solamente la manera en la que lleva a cabo sus enjuiciamientos, sino también la forma en la que se relaciona con los estados partes y no partes, y la forma en la que se relaciona al interior entre sus principales órganos, la Judicatura, la Fiscalía, la Secretaría. Así es que hay todo un proceso en curso de fortalecimiento de la Corte Penal Internacional. En 2019, la Asamblea de los Estados Partes convocó a un grupo de expertos de alto nivel a que evaluaran el funcionamiento de la Corte de manera amplia y con miras precisamente a identificar áreas de mejora. Este grupo de expertos ya ha presentado un informe, lo presentó hace un par de meses, y este informe contiene 384 recomendaciones de distinto nivel, pero muchas de ellas muy, muy básicas, que pueden realmente contribuir, si son instrumentadas, a mejorar la visión de la Corte, a mejorar su relación con los estados partes, a mejorar el entendimiento de todas las personas de lo que puede realmente
realmente hacer esta institución, y seguramente en los siguientes meses y años veremos cómo estas recomendaciones de ser instrumentadas, cómo se podrían instrumentar, con el apoyo de quienes se podían instrumentar, seguramente serán en beneficio del fortalecimiento de la Corte. Necesitamos una Corte, es un hecho, necesitamos una Corte que sea sólida, necesitamos una Corte que sea fuerte, necesitamos una Corte que mande claramente el mensaje que ninguna persona que cometa genocidio, que cometa crímenes de lesa humanidad, que cometa crímenes de guerra o que incurra en el delito de agresión podrá evadir la acción de la justicia donde quiera que se encuentre. Y esto es algo muy importante y un mensaje que todos debemos recordar todo el tiempo. Así es que yo les agradezco mucho su atención, agradezco de nuevo a la Consultoría Jurídica por haberme invitado. Lamento mucho no estar presente para poder contestar a otras preguntas que pudieran haber formulado, y les deseo el mayor de los éxitos en este taller de Derecho Internacional. Muchísimas gracias y muy buen día a todos y a todas.